Pues este es el poblado dirigido de Fuencarral. Un paraíso para los niños que nos criamos aquí. Una maravilla. Esto era el lugar perfecto para criarse un niño. Recuerdo de ser pequeño y estar por aquí jugando, enredando, y de repente ir a casa porque ibas a beber agua o a poner bocata. Y llegar a casa y la puerta de casa siempre estaba abierta. Siempre. Todas las puertas de las casas estaban abiertas. Y bueno, a veces llegabas y no había nadie en casa, pero la puerta estaba cerrada, pero con la llave puesta por fuera. A mediados de los años 50 del siglo XX, con motivo de la mecanización del campo, se produjo una fuerte migración desde las zonas rurales hacia las grandes capitales. Ciudades como Barcelona y Madrid hubieron de dar acogida a un gran número de personas en busca de un futuro mejor. Para entonces, en las periferias de estas grandes ciudades estaban proliferando los asentamientos chabolistas, algo que el régimen de la época no podía permitir. Para dar acogida a la inmigración y de paso erradicar el chabolismo, desde la Comisaría para la Ordenación Urbana de Madrid, al frente de la cual se encontraba Julián Laguna, se promovió la construcción de los poblados de absorción. En algunos se les daba a los futuros propietarios la opción de sustituir una entrada inicial para la adquisición de la vivienda por el trabajo en la propia obra. Esto daba nombre a los poblados dirigidos. A los trabajadores que se acogieron a esta opción se les llamaba los domingueros, ya que prestaban su mano de obra los fines de semana. El poblado dirigido de Fuencarral se le encomendó a un arquitecto joven pero de ya dilatada carrera, don José Luis Romaní. Pues en el centro del poblado, en las dos direcciones, había unas casitas de traperos. Y esos tenían una casa con una cerca de pared de ladrillo y allí dentro tenían sus montones de cosas que iban clasificando, porque eran los traperos esos, cogían el cristal, la basura, todo, como eran los que recogían la basura a Madrid. Después se iban con los carros hasta allá y allí hacían una clasificación de la basura. Tenían sus cerditos, tenían... Decían tantos bloques de viviendas en altura, tantas, viviendas pequeñas, tantas. Y todo eso, para hacer el poblado, pues no creo que llegara a 2 semanas. Empecé haciendo una maqueta, con corcho, poniendo las cosas como podíamos, porque además era difícil, porque la pendiente es grande y además contra la luz, porque hubiera sido mediodía más sencillo. Me ayudaba mucho un aparejador que trabajaba conmigo ya hacía años, con el Hogar del Empleo, que era Emiliano Fernández, y este me ayudaba mucho porque además era muy buen aparejador. El comisario del Gran Madrid,
Comisaría de Gran Madrid. El Ministerio intervino luego. Esto era la Comisaría de Urbanismo, Comisaría para el Gran Madrid, que eso estaba antes en la calle Alcalá, en el edificio de Bellas Artes, en las plantas de arriba. Te llamaba Julián Laguna, te decía, ahí tienes ese terreno, ahí tienes el terreno, tantas viviendas de altura, tantas pequeñas, a ver cómo te apañas. Y todo a toda velocidad. Desde luego, no pasó de 15 días. Te daban un planito, así de pequeño, de nada, te decían aquí 2.700 viviendas. 2.700 viviendas para el jueves. En la caseta tenía que atender lo de la parte, digamos, de arquitectura, pero después tenía que atender a la gente, a los que venían con los problemas de las hipotecas y los presupuestos. O sea que no era fácil. La parte administrativa la llevaba un señor y ese se tenía que entender con todos, pero la gente preguntaba mucho porque no sabían cómo iban a ser las viviendas, querían saberlo. Bueno, era difícil. Eran unas casetas de Finlandia que no sé por qué se las llevaron de allí porque eran muy bonitas. Eran muy bonitas y muy grandes. La caseta estaba, la carretera que entraba, pues la caseta estaba en la misma carretera y en esa parte alta, la que era la carretera a la playa. Y después vinieron las contratas, que la mitad de Fuencarral lo hizo San Martín, que era una contrata muy seria, que yo me entendía con un aparejador, y después tenía un pirata que un pirata que se había llevado la subasta de la otra mitad, que era un individuo de Navarra, que bueno, no le cuento nada más que cuando se pagaba a la gente los sábados, tenía que venir la Guardia Civil. O sea que los sábados venía la Guardia Civil y en presencia de la Guardia Civil pagaba todos los sueldos y los líos que había tenido con gente que subastaba tajos y cosas de eso. Es que en aquella época, lo que te decían, primero, tantas viviendas, pero sin escuelas, sin decirte nada, ni mercados, ni escuelas, ni nada. O sea, entonces las reservas las tenías que hacer tú
a tu buen criterio, decir, pues habrá que dejar unos aparcamientos que tampoco te los pedían, habrá que dejar un sitio para la escuela, habrá que dejar sitio para los mercados, pero eso por mi cuenta. Pero esto de los poblados parece mentira, que es una cosa tan seria, que va a vivir tanta gente, que se decida en 4 días de cualquier manera, eso no. No sabe lo que es para nosotros estar aquí hoy con usted y que poder contar con su colaboración. Muy importante, muy importante. Y llegar a su edad con la mente tan lúcida, principalmente. Bueno, tengo muchos años. Voy a cumplir 95. El primer llave que dieron fue a mí y a un vecino de aquí, que se llama Rodolfo, este amigo. Bueno, nos dieron la llave, vinimos a ver el piso y... Estamos hablando del año 59. El 14 de diciembre me casé yo y vine aquí a pasar la noche de boda. Y de aquí me fui a Mallorca y cuando ya vine un mes después ya había algunas cosas hechas, pero vamos, todo estaba barro, los árboles no estaban puestos y bueno, era un... El barrio era tremendo, había muchas carencias también, porque los mercados no funcionaban, los mercados hechos, pero no, es que no funcionaba nada de nada, no había nada, no había tiendas, no había nada. Era curioso porque era como los pueblos estos pequeñitos que se va en verano y te encuentras que no hay nada, no hay tiendas, no hay nada, porque también en los pueblos pues pasa eso. Yo cuando dije dónde venía, mi familia dijo, pero bueno, vais al fin del mundo, en Fuencarral, y no es en Fuencarral, a 1 kilómetro de Fuencarral. Y el barrio se fue llenando de matrimonios jóvenes y con ellos llegó también la natalidad. Eran muy comunes las familias que superaban los 7 y 8 miembros, y algunos, incluso, podían optar al premio a la natalidad que otorgaba Franco. Así pues el barrio se llenó de niños y de gente llegada de todas las provincias. Pues mira, podía haber de comercio, gente dependientes de comercio, empleados de banco, oficinistas y representantes también venían, y más o menos era una clase más o menos, como te digo, de clase media, pero una clase con un poco de formación, ¿no? Gente media, más o menos, sí. Muchos eran que estaban en administración, de empleados y tal, y bueno. Bueno, aquí podías encontrar de todo, pero en general gente muy saludable y muy sana. La inmensa mayoría, personas totalmente normales, con una ilusión bárbara por la vida, porque el día a día era muy jugoso y muy apetecible.
Pero vaya, en general ha sido un entorno muy sano, muy enriquecedor. En el pueblo de Fuencarral está el Colegio Sagrado Corazón. En el otro extremo, junto a la carretera de Colmenar, el Vedruna. Pero la mayoría de los niños del barrio recibimos nuestra primera formación académica en el Colegio República del Paraguay. En el barrio hay 3 mercados donde acudían nuestras madres a diario para hacer la compra de cada día. Pues por ejemplo, que hay aquí, había desde pescadería, carnicería, bar, estaba una tienda de periódicos que es la única que subsiste, la de Charo, claro, la farmacia, había una tiendecita al lado, bueno, tenía todos los servicios posibles o necesarios, este mercado, el otro del centro igual, y el tercero de allí, pues lo mismo. Pues estaban todos los puestos abiertos, había de todas las secciones de alimentación y limpieza, además, o sea que 23 puestos y todo funcionando. Y era un mercado que de los que hay aquí yo creo que ha sido siempre el más, que ha habido más comercio y hay más número de locales y el público, pues entonces venía más público, claro, que en los demás. Había de todo, había lechería, había panadería, frutería, droguería, tienda de comestibles grande, había también papelería con todo lo correspondiente, había pastelería, llegó a haber hasta una pequeña joyería. Sí que había tiendas en cantidad suficiente para abastecer el barrio.
joyería también, pero no es en el segundo mercado. Y carnicería, también había una hermosa carnicería aquí, pero también en el otro y en el otro. O sea que, en fin, abastecían el barrio y se abastecía bien a través de ellos. En total había unos 48 comercios funcionando. Hoy en día, entre los 3 mercados, son 7 los comercios que tienen sus puertas abiertas al público. Uno de ellos es el de Charo. Estoy aquí desde el año 81. Las grandes superficies se han comido al pequeño comercio. Fueron cerrando los propietarios originales, se fueron jubilando y ya nadie cogió un negocio como esto porque es verdad que estos negocios dan solo para vivir. Uno de los barrios con mayor masa arbórea de Madrid. Situado en el norte de la ciudad, está en un enclave privilegiado con vistas a la sierra. Limitado por el sur por la avenida del Cardenal Herrera Oria o carretera de la Playa, y por el oeste con la carretera de Colmenar. Linda por el este con el pueblo de Fuencarral y por el norte con el barrio de Santa Ana, donde se encuentra la estación de metro de Fuencarral. A pesar de su humildad, el barrio atesora belleza en sus rincones. La luz del atardecer enciende las fachadas de ladrillo amarillento y sus muros de piedra dorada, que más allá de ser simples muros, fueron lugar de reunión de la infinidad de pandillas de chicos y chicas que había en el barrio. Este puede estar orgulloso, porque de aquellos grupos salieron figuras relevantes de las artes y el deporte. A las 4 de la mañana me levantaba, luego iba a trabajar al gimnasio y luego por la tarde al Real Madrid, que estaba encargado de vestuarios de jugadores. Y así empecé, aquí pues entrenaba de aquí al Pardo, me iba a la Casa Campo y así entrenaba, pero todo el entrenamiento lo hacía en el barrio. La primera vez que corrí fue en los campeonatos militares, que corrían 500 y me apunté al sargento, digo, apúnteme usted, y dice, te voy a correr. Y quedé el quinto, y me dio el gobierno militar de Madrid un trofeo grande por ser el mejor atleta militar y neófito.
empecé a entrenar bien y ya fui campeón de España, hice muchas cosas, fui a Brasil 2 veces, 8 de las naciones corrí, fui campeón de Castilla de 5, de 10, de 1500, 3000, batí todos los récords. ¡Todavía estás aquí! Y una señora que iba a las 4 de la mañana a trabajar, me decía, me acuerdo cuando iba usted a correr por la mañana que iba a trabajar, yo tenía 18 años. Así empezamos en el barrio. Esto es una maravilla, es lo mejor que se ha hecho en Madrid. Bueno, el barrio para mí es algo que llevo muy dentro, porque como muchos de mi generación hemos vivido unos cuantos años aquí, disfrutado de una niñez muy difícil de mejorar. Y en concreto estoy muy contento de estar sentado en este muro emblemático para mí y todos mis amigos de aquella época, porque aquí pasamos horas y horas y horas debatiendo, discutiendo, organizando. Y ahora de mayores, claro, nos parece imposible que nos pudiésemos meter ahí 40 o 50 niños cada día a jugar al fútbol, a jugar a las chapas, a jugar a las bolas, al guá, a jugar a la lima, a jugar a cualquier cosa que se nos ocurriese o que se pusiese de moda. Era, bueno, lo de las chapas ya no te puedes imaginar. La plazoleta aquella era la vuelta ciclista al barrio, y entonces en el mismo punto donde habíamos acabado la carretera del día anterior, comenzábamos la del día siguiente. Teníamos nuestros puertos de montaña, los piques, cogíamos las chapas, íbamos al Feli, metíamos la mano en aquella máquina, los chapines para velocidad, los tapones gordos de botellas para las redondillas, las chapas de Clesa con el cartón dentro, con el corcho dentro para más estabilidad. Las chapas las pulíamos aquí en el muro para que deslizasen mejor por la arena. Cualquier tipo de actividades que se le podía ocurrir a los niños se nos ocurría aquí con una creatividad inmensa. No teníamos juguetes, no teníamos medios, no teníamos nada más que lo que nosotros inventábamos, y eso nos ha dado un bagaje para nuestra vida futura que sin duda nunca podremos apreciar en su medida. Era como una pequeña serie de televisión, que cada capítulo, es decir, cada día ocurrían cosas insospechadas e inesperadas. Este barrio era un hervidero de gente, era un microcosmos del que yo sinceramente me siento muy orgulloso de haber sido partícipe. Nosotros siempre hablábamos del poblado, y uno de ellos muy gracioso decía, parecéis como los indios, siempre hablando del poblado. Y realmente es que era nuestro poblado casi de indios, porque aquí no había puertas. La vida se hacía no solo en tu casa, se hacía mucho en la calle, pero también en casa de los amigos, con las madres, con los padres, con los hermanos de los amigos. Ha sido una niñez verdaderamente incomparable y de la que podría seguir hablando horas y horas y horas sin parar. ¿Cómo era el barrio? ¡Wow! Que claro, lo ves así ahora mismo y no tiene nada que ver con lo que era entonces, ¿no? Yo he conocido gente de San Enrique, mucha gente de allí, y no sabía lo que era esto. Y están a 500 metros. Y no habían pasado por aquí en la vida. No sabían ni lo que había. De salir a jugar al fútbol por la tarde y llegar casi de noche, jugando al futbolín hasta horas intempestivas. Eran partidas multitudinarias, ¿no? Y el que sabía jugar se hacía su sitio, y el que no sabía jugar al futbolín tenía que saber jugar al fútbol, y si no, disparar muy bien con el tirachinas, y si no, algo tenías que saber. Y vivíamos un poco pues en la calle, y bueno, y crecimos un poco a base de empeñarnos en ser fuertes. La música, yo creo que la música también fue un soporte muy fuerte. Tú lo sabes, que lo hemos vivido muy fuerte, y era un sostén clave. Las letras de los leños, las letras de grupos que estaban hablando de cosas que tenían que ver contigo, tan lejos de otro tipo de música, que es que no tenía nada que ver. Por eso le dediqué el libro a Rosendo, porque estaba hablando de cosas que tenía que ver con nosotros, entonces te daba la sensación de visibilidad. A Rosendo Mercado por poner voz a los que no cuentan. Mi pelea en el campo de la poesía ha sido dignificar el lenguaje de barrio, pudiéndolo llevar al campo poético. Al fin y al cabo es ahí donde se empieza a construir el poeta.
Eso es uno de los aprendizajes que luego, por otro lado, te dificulta en algunos territorios, ¿no? En territorios universitarios, en territorios más literarios, otro nivel, siempre te miran un poco de reojo, ¿no? Como, bueno, ¿este quién es? ¿Este qué hace aquí? Que es la sensación con la que yo he vivido toda mi vida, ¿no? Porque a quien le cuentas que tú lo que te gusta es la poesía y los metálica o los leños, es como una combinación un poquito difícil de armonizar, y sin embargo es lo que es. Y bueno, luego hubo una época muy dura, cuando pasó la transición, pues eso, lo que pasó en todos los barrios de Madrid, que llegó la libertad en forma de heroína y los chavales se equivocaban, buscando un paraíso. Se perdieron muchos, ¿no? Muchos chavales. Nivel principiante. Para ser especialista en este arte, primero hay que exiliarse en el silencio, que hablen el hierro y la madera, y dejar que el oído se acostumbre al impacto de la bola con las tablas, sin que se nos escape el parpadeo con que el ojo tiende a protegerse de un tornillo desprendido o una astilla. Esta primera fase del entrenamiento dura lo que tarda en superarse la muerte de un amigo. 2. Nivel aficionado. Se hace imprescindible que crujan los tendones de la mano y jamás perder de vista la jugada, aunque la luz del fluorescente, el humo y el cansancio nos cieguen las muñecas. 3. Nivel competitivo. Se debe mantener el pulso frío cuando cientos de derrotas observan la partida. Esto se consigue cuando las nuestras pesan tanto como aquellas. 4. Nivel profesional. Se hace preciso para llegar a ser alguien en el juego, pedernal tras las costillas, rabia de sobra y la puntería que solo proporciona haber perdido mucho desde niño. 5. Nivel ganador. No deben aspirar los vencedores a premios sustanciosos, tal vez a que les llamen por su nombre y quede sepultado en el olvido, a base de victorias, su apodo de extrarradio. Estuve en la tesis de una amiga que hablaba también de estos barrios, y contaban que las distancias entre los bloques estaban calculadas para una madre o un padre llamando desde el balcón al niño, ¡niño, sube! Estaba más o menos calculado eso, pero en plan urbanístico, y es fantástico. Y es fantástico. Los edificios están muy bien. Yo creo que tiene un concepto que todavía yo creo que puede seguir vigente. A mí una cosa que me gustaba mucho y yo sigo intentando mantener es lo de que vas por la calle y vas saludando a la gente. No sé, eso para mí es una ventaja, Habrá gente que diga, bueno, que sea casi como un pueblo que nos conocíamos todos. Eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Yo le veo más ventajas que inconvenientes, ¿no? Pero aquí también la arquitectura yo creo que propiciaba esos encuentros, ¿no? Esas calles, la escala menuda que tiene esto, eso propiciaba los encuentros, el saludo, el no sé qué, el estar al aire libre. Pues que venía mucha gente de fuera de la ciudad, entonces es una zona como de concentración de gente, y entonces eso creó unos lazos al principio, a mí por lo que me han contado, ¿no? Que Venancio y Rosario empezaron a vender sus patatas en el hotelito, ¿no? Entonces se creó una serie de lazos de gente que llegaba joven. Yo soy arquitecto probablemente porque nací aquí, porque fui vecino de uno de los arquitectos que hizo el barrio, y porque me seducía su forma de vida. Se hacía mucho deporte, lo que decías también, el béisbol, el fútbol. Luego llegó, pero eso es mucho más adelante, el baloncesto. Pues aquí se organizó cuando empezó a ponerse de moda el baloncesto, que estábamos, yo qué
sé, desde la mañana hasta la tarde ahí, dale que te pego en las pistas, disfrutando como enanos. Y ahí hubo un punto de concentración del barrio muy importante durante 4 o 5 años, yo creo. Una estrella, es una de las grandes estrellas del barrio, Alberto Herreros. Yo jugué una vez con él, un partido de estos a 3 canastas, metió 3 triples y se acabó. Ya no jugué más con Alberto Herreros. Eso sí, jugué con Alberto Herreros, pero era muy majo. Básicamente un grupo de amigos de barrio que nos gustaba jugar al fútbol, que jugábamos exactamente aquí. Esto es la explanada del Segundo Mercado y aquí veníamos a jugar. No teníamos campos de fútbol, las porterías eran piedras y había una frutería aquí detrás. Gregorio nos llamaba Los Cachorros y de ahí surgió el nombre de Los Cachorros del Mercado. El Bar Ochoa, donde clientes del bar y padres pagaban una cuota mensual o anual, no recuerdo, y ya teníamos nuestros carnets, nuestro uniforme y nuestra participación en otros torneos. Posteriormente, un señor que no recuerdo el nombre, pero era canoso y le llamábamos el Canas, decidió cogernos, entrenarnos, comprarnos equipación, federarnos, no sé qué contactos tendría, e incluso apuntarnos en un torneo a gran escala, como quien dice. Pero recuerdo que era el uniforme de la selección de Camerún. En esa época acababa de ser el Mundial de Naranjito, el Mundial del año 1982. Camerún había sido una de las sensaciones de ese Mundial y el uniforme era tal cual. Para nosotros fue una alegría. Éramos muy malos. Lamentables, patéticos. Yo creo que un 12-0, 15-0 era lo habitual. Un 22-1 fue el primero de todos. Pero para nosotros fue una experiencia. Jugábamos aquí o en otros descampados. Y entonces yo por lo menos, y bueno, todos nosotros prácticamente, conocimos un túnel de vestuarios, un polideportivo que hasta entonces no lo conocíamos. Bueno, ahí vivía Sergio, Diego, Óscar, un tal Jesús Polo, Fernando, Óscar y Daniel. Sí, buena gente. Han pasado 32, 33 años. Éramos unos niños y fue una experiencia increíble. Bueno, lo que significa la amistad, el compañerismo, trabajo de equipo. Cosas que han pasado muchos años y no se han olvidado. Durante muchos años el barrio fue un lugar olvidado de instituciones y organismos oficiales, de manera que la mayoría de las mejoras que se hacían en el mismo partían de la iniciativa vecinal. En este sentido destacó entre todos un poblador que con sus manos, sus propias herramientas y una buena dosis de amor por su barrio, nos demostró a todos lo que es la voluntad de hacer las cosas. Borbolla, en la plaza esa de ahí, donde jugábamos a la petanca, esa plantó Borbolla todos los árboles alrededor del transformador que hay. Ahí hay un transformador
y es un hombre que se preocupó por el barrio. Las rampas para que la señora pudieran pasar con el carrito de comprar, hizo muchas cosas. Que las puertas estas las pusimos los vecinos, estos árboles de aquí se plantaron, los vecinos los plantaron y se han hecho algunas cosas, pero la mayoría los vecinos. Y pasó el tiempo, y los niños fuimos creciendo. La mayoría fuimos abandonando el barrio en busca de nuevos horizontes que explorar. Por el contrario, muchos de nuestros padres, los primeros pobladores, permanecieron. Al igual que ellos, el barrio fue envejeciendo. Los mercados y el colegio se fueron vaciando. El centro de salud se cerró y se trasladó al pueblo de Fuencarral. Aumentó la suciedad y se descuidaron los árboles y las aceras. Y el barrio entró en una espiral de dejadez y abandono. Solo había un charco que pisar al llegar, calles dibujadas en papel, carretera que asfaltar. Hijos de una cruel guerra, efectos secundarios que curar. Vinieron de fuera sin banderas, con atillos y a currar. Y empezó la magia, la que luego fue nostalgia. Sus piedras grabaron nuestras frentes y nosotros en sus muros escribimos un futuro que quizás no llegó. Os puedo contar y os puedo cantar, pero ¿cómo explicar que fuimos pobladores de una isla sin mar? En el futbolín fuimos creciendo y con el rescate aprendimos a escapar. Luego visitamos la bodega y en los bancos una risa sin poder parar. Más tarde llegó una bruja fina que entró por la cocina y nos quiso engañar. Algunos colegas se marcharon. La bruja traicionera se llevó a alguno más. Os puedo contar y os puedo cantar, pero ¿cómo explicar que fuimos pobladores de una isla sin mar? Y ahora la nostalgia quiere hacer de nuevo magia, y algo dice que lo va a lograr. Voces que se alzan, un grito de esperanza. Savia nueva para que así nunca muera. Os puedo contar y os puedo cantar, pero ¿cómo explicar que fuimos pobladores de una isla sin mar?
Yo cuando explico a la gente del barrio, pues les hablo de los árboles, de los pájaros, de la tranquilidad. Precioso, verde, bien comunicado, peatonal, tal, pero totalmente abandonado. Que han quitado el ambulatorio, que eso fue un crimen para todos los ancianos. Las aceras están mejor, las calles están mejor, la iluminación está mejor, pero falta el calor humano. Pero en 2015 algo ocurrió. 2 iniciativas paralelas activaron un movimiento vecinal que llega hasta el momento. Rebeca Asensio, estudiante de arquitectura en Alcalá de Henares, desarrollaba su proyecto fin de carrera utilizando como tema el barrio. Empatizó con los vecinos y se empezaron a remover conciencias. Por otro lado, Raquel Marugán, arquitecta y vecina del barrio, aglutinó a antiguos y nuevos vecinos y planteó al Colegio de Arquitectos la posibilidad de convocar un concurso de ideas para la rehabilitación del barrio. Finalmente, los dos movimientos confluyeron y unieron fuerzas. Nació así la plataforma Pobladores. Contra todo pronóstico, el concurso salió adelante gracias, entre otros, al mecenazgo de la Fundación Annie Johansen. Para presentar el concurso se hizo una fiesta en el barrio organizada por el COAM. La fiesta, insólita en el barrio, tuvo una madrina de renombre, la recientemente elegida alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. La imagen para el recuerdo fue la de la nueva alcaldesa plantando un madroño en uno de los mercados. Un renacer del barrio. Ojalá eso sea materia para otro documental.
Mirar para atrás no me hace más que aparecer una sonrisa en la cara.